Varias horas habían pasado desde que salieron de la casa Loud. Ahora podemos ver cómo la familia se encuentra atorada en medio del tráfico de la carretera. No pueden hacer nada para salir de ese lugar, por lo que solo les quedaría esperar a que los autos avanzaran. Lo cual tardó algunas horas, pero al final pudieron avanzar. Los padres iban hablando entre sí mientras que la madre tenía en sus brazos a la bebé de la familia. Mientras que las hijas se encontraban sentadas, algunas en silencio, mientras que otras conversaban entre sí. En cuanto a la rubia, pues, ella se encuentra en el último asiento, mirando por la ventana el paisaje, el cual era algo deprimente puesto que había algunas nubes de las cuales pareciera que llovería. Miro como algunos vehículos pasaban por la ventana, podía mirar como en algunos de esos habían lo que parecía a algunas familias, eran familias normales, no como la suya. Miro a los padres, los cuales parecían demasiado preocupados por sus hijos, dos hijas y lo que parecía un hijo, los cuales parecían estar jugando entre sí, con las dos hermanas haciendo reír a su hermano, el cual era al parecer pequeño. Esto la hizo sentir demasiado mal, haciendo que se mordiera el labio mientras su flequillo tapaba sus ojos. Algo estaba mal en ella, se sentía demasiado mal, además que estaba comenzando a temblar un poco. Es por eso mismo que tomó algo de su maleta sin que sus hermanas se dieran cuenta, así sacando sus audífonos y colocándoselos para así escuchar algo para poder tranquilizarse. Buscó algo en su celular y comenzó a buscar algo de música, o por lo menos un vídeo. Miró en su lista de música y comenzó a escuchar algo. Miró algo pensativa a la pantalla de su celular por algunos segundos, para seguido de eso ir hacia los mensajes y buscar un contacto en específico. El cual al encontrarlo nos damos cuenta que se trataba del de su hermano menor. Miro la conversación que tenía con su hermano, la cual a simple vista no era la gran cosa, debido a que ellos no se hablaban mucho, pero las ocasiones en las que lo hicieron el peliblanco demostraba cuánto la quería, diciéndole alguna que otra vez un te quiero o un te amo. Obviamente fraternalmente, pero igual a ella le alegraba demasiado que él le dijera eso, aunque ella no lo demostraba. También miro como había un mensaje de audio los cuales a su hermano le daba demasiada vergüenza hacerlos, por lo que era un milagro que hiciera eso. Así que apagó la música y comenzó a escuchar el audio. Mensaje de audio: Lincoln. Hola Lori, ¿cómo estás? Jeje, oye, perdón por no poder hacer lo que me pediste, pero estuve algo ocupado haciendo algunos deberes de mi escuela. Lo siento, pero no te preocupes, puedo hacer algo para remediarlo. Tal vez tú quieras que haga algo para que no estés enojada, y no te preocupes. Lo haré. Siempre y cuando estés feliz. Bueno, estoy algo ocupado ahora, lo haré cuando llegue a casa. Adiós Lori. Cuídate, te quiero mucho hermana. Adiós. Ese mensaje de audio hizo que la rubia sintiera un dolor en su pecho, y unas incontables ganas de llorar, pero no podía hacerlo porque podía levantar sospechas con su familia. Por lo que tuvo que tomar demasiada fuerza de voluntad para no comenzar a llorar, así simplemente mordiéndose el labio mientras su flequillo cubría sus ojos. Fue en ese momento que la rubia se decidió por hacer algo. Ella sabía que el celular de su hermano estaba en la habitación de sus padres, por lo que el peliblanco en cualquier momento podría encontrarlo. Es por eso que tomó la decisión de mandarle un mensaje, para así poder contactarse con él y saber cómo se encuentra. Eso. Si solo el peliblanco quiere comunicarse o si encuentra el celular, lo cual esperaba que se ocurriera ya que quería saber cómo se encontraba su hermano. Desde que comenzó todo eso no había podido hablar con él, sin insultos o reclamos, y la verdad, a ella no le gustaba para nada hablarle de ese modo. Además de eso le dolía las veces que le llegó a golpear, cuando aún no se daba cuenta de lo mal que ella y su familia estaban haciendo. Es por eso mismo que se mantenía lo más alejada posible de su hermano, así evitándolo. Así que sin más y después de pensar bien lo que le escribiría, envió el mensaje esperando una buena respuesta, o por lo menos que viera el mensaje.
Lamentablemente así pasó el resto del día esperando a que el peliblanco respondiera, lo cual no ocurrió, pero ella no perdió la esperanza, así que durante los siguientes días esperó a que por lo menos viera el mensaje, pero no. Ella creía que aún no había encontrado el celular, por lo que se le ideó llamarlo para que así lo encontrara, haciéndolo varias veces sin que su familia se diera cuenta, pero aún así nada. Pero no se dio por vencido, por lo que le comenzó a mandar mensajes más seguido, así intentando contactar con el peliblanco. Pero lamentablemente no tuvo suerte en ninguna de esas ocasiones, así fue como pensó que su hermano no quería hablar con ella. Eso quería pensar y no saber que algo malo le haya ocurrido, no quería que eso ocurriera por nada del mundo. No quería perder a su hermano por siempre, no de nuevo, es por eso mismo que intentaba contactar con el peliblanco a toda costa, arriesgándose en que su familia la encuentren mandándole mensajes a su hermano. No sabía lo que ellos podrían hacer si la descubren y más su padre, no quería saber lo que él podría hacer en ese caso. Es mejor hacer eso cuando esté completamente sola, y eso era cuando iban a buscar combustible para la van, la cual desde hace unos días se le había acabado. Tal parece que a los padres se les olvidó llenar el tanque de combustible, así quedándose varados en medio de una carretera con algunos vehículos a su alrededor. Los padres y el abuelo pensaron durante algunos minutos para al final terminar ordenando que las menores que se quedaran con la madre en la van, mientras que el abuelo, el padre y algunas de las hijas mayores iban a buscar combustible en algunos de los vehículos de la zona, lo cual tardó bastante, pero a fin de cuentas, encontraron dos autos que tenían algo de combustible. Consiguiendo llenar el bidón de gasolina que tenían, así regresando hacia la van familiar para poder volver al viaje. Así después de todo llenar el tanque de gas para seguido de eso que todos comenzaran a subir a la van, pero antes de hacer eso a lo lejos pudieron escuchar un extraño sonido. Eran unos extraños sonidos que ni podían localizar de dónde venían, no fue hasta el momento en el que vieron como un grupo de personas se iba acercando a lo lejos. Los padres y el abuelo miraron a ese grupo de personas, los cuales parecía que algunos estaban lastimados. Incluso dirían ellos que quemados, además que al mirar bien sus pies, podían ver como algunos tenían fracturadas las articulaciones, ocasionando que no pudieran caminar bien. Eso y acompañado que se estaban acercando a ellos no les daba buena idea de lo que podría ocurrir, es por eso mismo que decidieron subir rápidamente a la van sin perder tiempo. Así llenándose del lugar y alejándose de esas extrañas personas, ahí fue cuando la hermana mayor pudo ver como una de esas cosas tenía arrastrando lo que parecía una pierna. Esto obviamente la asustó demasiado, así dando un fuerte grito, pero no solo eso, ya que por el lugar donde iban habían más de esas extrañas cosas, las cuales para su sorpresa estaban comiendo a algunas personas, las cuales pedían y rogaban por la ayuda, así muriendo lentamente. Los padres rápidamente ordenaron a las hijas mayores que cubrieran los ojos de las menores para que no vieran ese horrible escenario, así comenzando a evitar a esas cosas las cuales comenzaban a interponerse en su camino. Es por eso mismo que el padre comenzó a arrojar a algunas de esas cosas, para así poder alejarse de ese lugar, lográndolo a fin de cuentas, pero también ocasionando que la van se viera cubierta por demasiados fluidos de esas cosas, además de algunas partes de sus cuerpos, haciendo que algunas hijas, incluso los padres y el abuelo, sintieran algunas náuseas por todo eso. Pero fuera de eso lograron salir, por así decirlo, a salvos de ese lugar, así continuando su viaje hacia el búnker de la hija genio, el cual desafortunadamente para ellos se encontraba algo lejos, a lo que dijo la genio tardarían 2 días en llegar a ese lugar. Así fue como pasaron el resto del día sin detenerse hasta llegar al preciado búnker. Durante la noche los padres y el abuelo se turnaban para conducir y descansar para así no tener algún accidente. Solo se detenían para ir al baño o para comer algo, lo cual hacían rápidamente para que nada los atacara. Así fue como pasaron esos 2 días hasta que pudieron llegar al búnker, el cual estaban en un bosque, pero en un lugar el cual parecía seguro para que nadie los descubriera. Así entrando por fin en el búnker, donde por fin pudieron descansar.
En cuanto a la van la dejaron cubierta por algunas cosas para que nadie la viera. En el interior del búnker miraron cómo este lugar se encontraba bastante limpio, se adentraron más y se dieron cuenta que había varias puertas en las cuales al entrar se dieron cuenta que eran habitaciones y curiosamente eran 13. Ese número era por el número de integrantes de la familia, pero da la casualidad que la genio en un momento dado le dijo a su familia, que jamás había tenido en cuenta a su abuelo. Ya que esa habitación era para el peliblanco, cosa demasiado curiosa. En pocas palabras tuvo más en mente a su hermano que a su abuelo, eso dejó bastantes perplejos a toda la familia debido a como lo había dicho la pequeña genio. Ya que ella los miró con un semblante bastante serio, así lo dijo dejándolos solos mientras ella se iba a otra habitación. Fue así que la familia extrañada por eso comenzó a vivir en el búnker, así fue como comenzaron a pasar los días con la familia en el búnker. Cabe destacar que la rubia las veces que podía le mandaba mensajes a su hermano. Incluso algunas veces le llamaba pero en ninguna de esas ocasiones obtuvo respuesta. Las cosas con la familia en el búnker era algo curiosa debido a que las hermanas casi no se hablaban entre ellas. Los padres y el abuelo intentaban cuidar a las hermanas, pero cabe destacar que ella tampoco hablaban mucho con ellos. En cuanto a la rubia, conforme los días iban pasando se percataba de varias cosas de su familia las cuales le parecía demasiado raras. Una de ellas era que su madre se comportaba de extraña manera, siempre cuando comenzaban a comer ponía un plato de sobra en el comedor que había en una de las habitaciones del búnker. Además que casi no salía de su habitación, la cual extrañadamente no era la misma que su padre. Ellos dos desde que llegaron al búnker no compartían habitación para nada, ya que la madre hizo que sus hijas más pequeñas compartieran habitación para así ella poder tener una habitación para ella sola. Esto provocaba que constantemente los padres pelearan entre sí, algunas veces el padre llegando a golpear a la madre. El abuelo intervenía las veces que esto ocurría, pero también provocaba que se llevara algunos golpes, lo cual hacía que ninguno de las hermanas quisiera decir nada o hacer algo al respecto. La familia en estos momentos no estaba para nada bien y eso se notaba a simple vista. El ambiente que había dentro del búnker era demasiado deprimente. Las hermanas se la pasaban todo el día en sus habitaciones. La mayor de las hermanas podía ver como ya todo estaba diferente y eso se podía ver con la bebé de la familia, la cual nadie le prestaba atención, ni siquiera los padres, abuelo o hermanas, cada quien hacía lo suyo. Fue en ese momento que la rubia comenzó a hacerse cargo de la bebé, y esto es porque no quería que pasara lo mismo que con su único hermano varón, así haciendo que la bebé durmiera en su habitación para poder estar más al pendiente de ella y cuidarla. Además que no quería estar sola y deprimida en esos momentos. Es así que podríamos decir que la rubia se convirtió, por así decirlo, en la madre suplente de la bebé, para que ella no tuviera el mismo comportamiento de sus hermanas o padres, así pasando el resto de meses cuidando a su pequeña hermanita. Cabe aclarar que en todos esos meses intentaba comunicarse con su hermano, además que su hermanita le preguntaba constantemente sobre el paradero del peliblanco, a lo cual ella no sabía muy bien responder debido a que no quería su hermanita se deprimiera por lo que había ocurrido. Ella sabía que la pequeña rubia quería mucho a su hermano, además que también se preocupaba. Era demasiado de admirar, ya que pues ella es apenas una bebé, y ella junto con sus padres, abuelo y hermanas no hicieron eso desde hace bastante tiempo. Es por eso mismo que se siente demasiado hipócrita preocupándose por su hermano ahora, y no cuando le hacían todas esas cosas horribles. Pero no podía evitarlo, quería verlo, quería escucharlo y pedirle perdón por todo lo que había hecho y dicho, quería remediarlo como sea posible. Pero tal parecer por cómo estaba viendo las cosas, que era posible que a su hermano le pasó algo, lo cual ella no quería que eso haya ocurrido, deseaba que nada malo le hubiera ocurrido a su hermano. Pedía a Dios que el peliblanco estuviera bien y que solo esté ignorando los mensajes, en verdad eso quería. Así fue como pasó otro mes sin saber nada del peliblanco, y otro mes que las cosas empeoraban para la familia, y esto es debido a que la comida que tenían en el búnker se estaba acabando.
Tal parece que la genio no planificó bien las cosas y la comida que necesitarían. Los padres pensaban en salir y buscar algo y regresar al búnker, pero otro problema es que 2 días antes de que salieran a buscar comida, algo ocurrió. Alguien comenzó a golpear la puerta del búnker, o mejor dicho, alguien estaba golpeando la puerta y al parecer no era humano. Todos esos golpes obviamente despertaron a toda la familia, a lo cual ellos fueron hacia la entrada del búnker, así dándose cuenta que algo que golpeaba estaba dejando varias abolladuras en la puerta. Ellos sabían que la puerta no soportaría por mucho tiempo. Es por eso mismo que comenzaron a empacar lo que pudieran, tardando así varios minutos y consiguiente guardar lo más importante, pero también en esos minutos le dio tiempo a lo que golpeaba la puerta para poder abrirla y tirarla al suelo. La familia pudo escuchar cómo la puerta golpeaba el suelo, así dándose cuenta que esa cosa ya había entrado. Ellos sabían que tenían que actuar de manera rápida y cuidadosa. Es por eso que con sumo cuidado dirigieron a la familia por el pasillo, cuidando de no toparse con lo que sea eso, pero, antes de llegar al comedor escucharon algunos sonidos, deteniéndose para así poder ver lo que había en el siguiente pasillo. Así mirando esa criatura, pudieron mirar cómo esa cosa estaba unida con otra a su espalda, además de tener 3 cabezas. Si eso los viera podría matarlos fácilmente. Afortunadamente había otro pasillo para poder ir a la salida del búnker, así que en silencio comenzaron a dirigirse por ese pasillo para salir. Fueron varios minutos los que les tomó en llegar, ya que trataban de no hacer el mínimo sonido. Al final, cuando llegaron, comenzaron a salir rápidamente, pero desafortunadamente algo ocurrió. Algo de una de las mochilas cayó al suelo, así generando un sonido lo suficiente fuerte como para esa cosa se diera cuenta, así saliendo al pasillo y mirar a los integrantes de la familia en la puerta del búnker, así dando un fuerte grito ocasionando que los padres y las hermanas que quedaban salieran rápidamente del búnker. Así dirigiéndose hacia la van, la cual estaba a algunos metros de distancia, así comenzando a alejarse del búnker, pudieron escuchar cómo esa cosa comenzaba a salir ocasionando un gran estruendo. Las primeras en llegar a la van rápidamente se subieron, así esperando a sus padres, abuelo y el resto de sus hermanas, las cuales llegaron segundos después, y al final los padres y el abuelo así subiéndose y encender la van. Pero, desafortunadamente no todo era bueno, debido a que la van no prendió en el momento, lo cual ocasionó que comenzaran a batallar por irse del lugar. A lo lejos pudieron mirar cómo esa cosa se comenzaba a acercar, lo cual ocasionó un gran miedo y terror en toda la familia. Esa cosa se estaba acercando mientras quitaba los árboles que había en su camino. La familia pensaba que todo estaba perdido, pero, justo cuando esa cosa estaba por acercarse lo suficiente, la van encendió, así que sin perder el tiempo partieron del lugar sin antes escuchar y mirar cómo esa cosa daba un fuerte rugido mientras intentaba perseguirlos. Pero afortunadamente la van tomó buena velocidad para así alejarse de esa cosa, así alejándose de ella poco a poco. Así fue como la familia se pudo salvar de esa situación, pero lamentablemente perdieron algunas cosas como ropa, algo de comida y algunas de sus cosas personales. Pero por lo menos aún siguen vivos y de pie. Para la rubia, ella se encontraba en los asientos traseros con su pequeña hermanita en brazos. Trata de calmarla de lo que había ocurrido, ya que se encontraba llorando un poco. Ahí fue cuando se le decidió ponerle algo de música para que se tranquilizara, lo cual después de 20 minutos la pequeña rubia se durmió en los brazos de su hermana. La chica se alivió de que la pequeña niña se durmiera, así podrían estar algo más calmados o bueno un poco. Debido a que miró cómo se encontraba su familia, sus hermanas se encontraban sin habla, además que algunas se encontraban temblando mientras se abrazaban a sí mismas. En cuanto a los padres y al abuelo, pues, ellos se encuentran discutiendo sobre lo que acababa de ocurrir. Es por eso mismo que comenzó a escuchar algo de música mientras miraba si su hermano por fin había respondido, lo cual lamentablemente no ocurrió.
El peliblanco en ningún momento respondió a sus mensajes, ni siquiera ha visto los mensajes. Después de lo que había ocurrido, ya estaba por darse por vencido. Es por eso que ya no insistiría en comunicarse con su hermano. Ahora sí tenía en mente que algo malo le había ocurrido al peliblanco. Ese miedo de haber perdido a su hermano para siempre se hizo presente en ella. El resto del viaje se la pasó con la mirada baja mientras su flequillo cubría sus ojos, pero, mirando detenidamente, se podía ver como una que otra lágrima caía por sus mejillas, pero no llegó al punto de soltarse a llorar debido a que su familia se daría cuenta. Es por eso que en silencio comenzó a sollozar mientras abrazaba a su hermanita, así pasando el resto del día lamentándose por haberle destrozado la vida a su hermano. 2 días después de que ocurriera todo eso podemos ver cómo la familia se encuentra en una estación de servicio. Obviamente revisaron que ninguna de esas cosas se encontrara por el lugar. Los padres miraban la van, la cual al parecer no soportaría mucho, y esto era porque en estos días se encontraron con algunas de esas cosas y tuvieron que arrojarlas, así ocasionando alguno que otro daño en algunas partes de la van. Mientras que los padres hacían eso, algunas de las hijas se encontraban dentro de la van, mientras que otras se encontraban mirando el paisaje y descansando en el suelo. En cuanto a la rubia podemos ver cómo se encuentra en uno de los baños del lugar, cerró con seguro la puerta debido a que quería tener algo de privacidad. Así estando en el baño se dejó caer sentándose en el piso mientras llevaba sus manos a su cabeza. Se sentía demasiado estresada y cansada, quería desahogarse, quería hablar con alguien, no encontraba nada para relajarse. Estaba harta de todo esto, de todos, quería estar sola y sin ningún sonido o alguien presente. Se mantuvo en silencio por algunos minutos, de no ser porque se le ocurrió algo, una última oportunidad para saber si su hermano estaba bien. Es por eso que lentamente tomó su celular y comenzó a buscar el chat con su hermano, para seguido de eso mandar un mensaje, pero, inesperadamente se encontró con algo que la dejó bastante sorprendida, además de hacer que comenzara a soltar varias lágrimas, y esto era porque miró como su hermano le había mandado un mensaje. Ella rápidamente le respondió así comenzando una conversación por mensaje. El peliblanco en cualquier momento mandaba los mensajes secos y toscos. La rubia aún así se sentía alegre de por fin poder hablar, aunque sea por mensaje con su hermano. Estuvieron algunos minutos hablando hasta que el peliblanco tuvo que terminar la conversación, terminando en que la rubia lo mantendría al tanto de lo que le ocurra a su hermanita pequeña. Así terminó la conversación que tenían por mensaje, dejando a la rubia en silencio, pero inesperadamente comenzando a llorar mientras que comenzaba a abrazar su celular con fuerza. Escuchar a su hermano pequeño la había hecho sentir demasiado bien. Además que todos sus vales se había ido, por fin se sentía feliz después de mucho tiempo, ya no sentía ese dolor en su pecho. Además que tenía una expresión de felicidad en su rostro. Desde ahí supo que todo cambiaría para bien. Desde ese momento supo que por lo menos podría saber algo de su hermano. Del chico que se ganó su corazón. Se tomó algo más de minutos mirando nuevamente la conversación con su hermano. Le llenaba de alegría su corazón poder volver a hablar con su hermanito. Se tomó algo de tiempo para alistarse y limpiar las lágrimas que tenía en las mejillas, para al final, antes de salir de los baños, darle un beso a la pantalla de su celular donde se podía ver la conversación con su hermano, para así después salir del baño. Gracias a lo que acababa de ocurrir pudo pasar el día sin que nada malo le afectara. Incluso al siguiente día le mandó más mensajes a su hermano, pero esta vez incluyó a su pequeña hermanita, la cual quería ver y saber de su hermano. La rubia estaba demasiado feliz por saber y poder hablar con su hermano pequeño, pero las cosas no siempre son buenas, y esto es porque después de algunas horas intentó contactarse con su hermano. El peliblanco ya no respondió ninguno de sus mensajes. Incluso intentó hacerle llamadas, pero en ninguno de los casos respondió. Esto no le gustaba para nada a la rubia. Un presentimiento creció en su interior. Sentía que algo malo le había ocurrido a su hermano. Pedía que nada de eso haya pasado. Quería que su hermano estuviera bien.
Pero lamentablemente no pudo saber nada del peliblanco durante 2 días, pero en ningún momento dejó de marcarle. En cualquier momento que podía ella lo hacía. Fue en una de esas llamadas que por fin respondió. Lori. Hola. Lincoln. Se escuchaba preocupada. Lincoln, ¿eres tú? Por favor responde, ¿eres tú? No hubo respuesta alguna, pero después de varios minutos el peliblanco respondió. Lincoln. Hola. Lori, hablo un poco temeroso. Lori. Lincoln. ¿Eres tú? Respondió la chica con la voz comenzando a quebrarse. Dime, ¿eres tú? ¿Tú? Lincoln. Suspiro un poco fuerte. Sí, soy yo. Hola. La rubia, al momento de escuchar a su hermano, no pudo evitar comenzar a derramar lágrimas. Fue en ese momento que comenzó a hacerle demasiadas preguntas a su hermano. Lo cual él no respondía, solamente lo hizo al final y con simple y seco. Ella se enojó un poco por la respuesta del peliblanco, pero fue en ese momento que el peliblanco le comenzó a recriminar todo lo malo que ella le había hecho. Ella, al momento de escuchar todo, no podía evitar llorar y sentirse la peor basura del mundo. Todo lo que decía su hermano era cierto, incluso en lo del rumor que ella había esparcido. Eso era una de las peores cosas que ella le había hecho. Básicamente le arruinó la vida social a su hermano menor. Eso era una de las razones por las cuales sus amigos le dieron la espalda. Ella en ningún momento le gritó o le dijo algo malo, ya que aceptaba todo lo que le decía su hermano. El peliblanco le reprochó todas las cosas malas que ella había hecho. Fueron varios minutos lo que pasaron hasta que el peliblanco se tranquilizó un poco. Para así poder hablar como es debido, así por fin conversando un poco más tranquilos, así hablando de lo que le había ocurrido al peliblanco, lo cual al enterarse de todo eso, la rubia se sorprendió bastante, además de preocuparse notablemente, pero también de eso le pudo decir a su hermano que por fin habían encontrado un lugar seguro. Así informándole al peliblanco todo lo que le había ocurrido a ella y a su hermanita, pero en esta conversación hubo una plática algo curiosa, debido a que el peliblanco le insinuó a su hermana que comenzaran desde cero como amigos, lo cual a la rubia le pareció bien, pero ella quería otra cosa, y era que en realidad quería ser algo más que su hermana. Lo cual hizo que el peliblanco estuviera algo nervioso y confundido, pero al final el peliblanco cambió de tema rápidamente, así conversando por algunos minutos hasta el momento que tuvieron que terminar la llamada, pero sin antes de quedar como amigos. Varios días pasaron entre la última llamada que habían hecho los dos, aún así se mantuvieron en contacto por mensajes de texto. La rubia se encontraba feliz mientras que cuidaba a su pequeña hermanita y se mantenía en contacto con su hermano menor, además que las cosas en el campamento estaban, por así decirlo, bien por el momento, pero uno de esos días su hermano le hizo una llamada la cual cambiaría el resto de su vida para siempre, en la cual el peliblanco le hacía la proposición de tener una relación más fuerte, la cual sería volverse pareja. La rubia, al momento de escuchar lo que dijo el peliblanco, no podía creerlo, pero no podía decir que no le gustó la propuesta. Es más, la aceptó rápidamente, aceptando los términos que le ponía su hermano. Desde ese momento la vida de la rubia cambió bastante, tanto que su familia se percataba de esto, puesto que miraban que todo el tiempo se la pasaba sonriendo, además de estar bastante alegre. Lo cual a su familia le pareció bastante extraño, pero creyeron que era por algo normal, como que tenía alguna relación con algún tipo del campamento, pero las únicas que sabían la verdad eran ella y su pequeña hermanita, la cual se enteró porque la rubia le había contado lo que ocurrió. Lo cual ella se alegró bastante, además de felicitar a sus dos hermanos. Así fue como pasaron los años con las dos rubias en el campamento. Lenny, desde que ocurrió ese asunto con su familia y su hermano, la rubia había cambiado drásticamente, tanto emocional como mentalmente. Ya no era la misma chica ingenua y tonta, literalmente era como si otra persona haya tomado su lugar, y la verdad, la persona que más se dio cuenta de esto fue el pequeño peliblanco.
El cual cuando estaba a solas con la modista era realmente un infierno en muchas ocasiones y en muchas otras pues no tanto la verdad, ya que en algunas ocasiones la chica lo torturaba enterrándole algunas agujas en la piel. Incluso coserle telas en algunas partes del cuerpo, pero, en otras ocasiones, a puerta cerrada la chica hacía algunas cosas por así decirlo, subidas de tono como, hacer que su pequeño hermanito modelara en ropa interior frente a ella, algunas otras ella se desnudaba hasta quedar en ropa interior frente al pequeño peliblanco. Pero lo peor de todo es que la modista, la que parecía ingenua y tonta, abusaba algunas veces de su pequeño hermanito, lo que hacía era tocar en algunas zonas privadas al pequeño peliblanco. Incluso besarle y lamerle por encima de los calzoncillos, e incluso hacer que su pequeño hermanito acariciara sus pechos además de chupar sus pezones, lo cual asustaba demasiado al peliblanco pero no podía resistirse debido a que si lo hacía se llevaría una buena tortura con agujas y la máquina de coser, por lo que el peliblanco solo podía resistir lo que le pasaba, además que no podía hablar con alguien debido a que los de su familia no lo dejaban salir a ningún lado y pues ellos jamás le creerían. Fue así hasta el momento el día que tuvieron que dejar al peliblanco a su suerte, ella en ningún momento dijo algo a favor de su hermanito. Es más, parecía alegrarle lo que le estaba pasando al peliblanco. En el transcurso del viaje ella se mantenía al margen de lo que ocurría. Cuando pasaron algunos accidentes ella se mantenía por así decirlo calmada además de parecer algo madura por lo que ocurría, no fue hasta el momento de encontrar y llegar al campamento que la chica se separó por así decirlo de su familia. Yéndose por su camino y dejando a sus hermanas, padres y abuelo a su suerte, aunque cabe resaltar que no completamente debido a que algunas veces ella los ayudaba con algunas cosas. Aunque ella se dio cuenta como alguien de la familia se encontraba por así decirlo feliz y alegre, la cual era su hermana mayor. La cual parecía no importarle mucho lo que ocurría a su alrededor, es como si tuviera un novio, eso la hacía tener algo de envidia y algo de enojo. Lenny. Estúpida idiota, decía mientras rechinaba los dientes, ¿cómo puedes estar tan feliz, con lo que ocurrió y lo que hicimos todos nosotros? Toma un trago de su bebida, ¿tampoco te importó lo que le hicimos a ese inútil? TSS, rechisteó los dientes. Toma otro trago de su bebida, jejeje, todos ustedes son unos estúpidos malnacidos. Pero tu mocoso de mierda, eres el peor, decía con enojo mientras su flequillo ocultaba sus ojos. Espero y estés muerto, Luna, la rockera de la familia, la chica introvertida y enérgica, una de las hermanas mayores del peliblanco. Una de las que más lo lastimó. Esta chica tenía múltiples problemas tanto psicológicos como mentales, y esto era debido a que consumía algunas sustancias un tanto ilegales. Lo cual el único que sabía de esto era el peliblanco, y esto era porque el chico la encontró un año después de lo ocurrido con ese asunto, una tarde cuando el resto de la familia no estaba. El peliblanco, cansado de comer ese pasta horrible que le daban de comer, decidió entrar a casa, pero además de eso decidió darse un buen baño debido a que olía horrible. Pero al hacerlo un olor algo peculiar vino del cuarto de la rockera y la comediante. El peliblanco, algo curioso, fue a ver de qué venía ese olor. Pero al hacerlo pudo ver algunas cosas en el suelo, además de ver a su hermana inyectándose algo. Además de ver otras cosas que él sabía que eran malas, la chica se dio cuenta de que el peliblanco la había visto con eso. Lo cual hizo que la castaña pasara de ser mala, a ser una demonio con su pequeño hermanito, además de casi violarlo, lo cual para fortuna del peliblanco no ocurrió, y esto fue porque algunas personas lo evitaron. Así desde que dejaron al chico a su suerte, la rockera no le dio ninguna importancia alguna, tal parece que no le importaba para nada su pequeño hermanito. Pero lo que cabe resaltar era que cuando mencionaban al peliblanco ella prefería cambiar de tema o simplemente ignorarlo, además que cuando ocurría eso parecía algo incómoda y nerviosa. Cuando pasaron algunas cosas llegaron al campamento. Cuando lo hicieron, la chica por así decirlo cambió un poco, la chica enérgica parecía ya no estar.
además que prefería no hablar con muchas personas y solo relacionarse con algunos pocos. Ahora podemos verla sentada en su habitación fumando un cigarro. Luna. Yo hice eso, decía con su flequillo cubriendo sus ojos. Yo doy asco, decía mientras bajaba la mirada. Soy una desgraciada. Se llevó una mano a la cabeza mientras negaba repetidamente, soy una degenerada. Tiró el cigarro hacia la pared, para después llevarse las manos a la cabeza. Yo soy una perra malagradecida. Luan, la comediante de la familia, una chica alegre y humorística, la cual hacía alegrar y sonreír a las personas con sus bromas, ya no estaba. Ahora la que se encontraba era una loca maniática por las bromas, la cual le encantaba hacer sufrir a su pequeño hermanito, haciéndole múltiples bromas las cuales le hacían varios daños al peliblanco. Una de esas bromas fue darle un pastel el día de su cumpleaños, pero no fue otra cosa más que una cruel broma la cual casi dejó ciego al peliblanco, además de ponerle polvos pica pica en la ropa interior del chico, entre otras cosas como hiedra venenosa, e incluso hacer que un panal de abejas lo comenzara a picar, lo cual ocasionó que el peliblanco necesitara ir de urgencias al hospital. Pero, como era su familia, lo único que hicieron fue hacer que la pequeña genio lo revisara y ya. Cuando el peliblanco pasaba tiempo con la comediante, en serio creía estar en el infierno, ya que con todas las bromas pesadas que la comediante le hacía, en serio aprecia eso. En el momento que dejaron al peliblanco a su suerte, la chica parecía demasiado feliz y alegre, además que soltaba una que otra risa maniática, lo cual ponía algo nerviosas al resto de sus hermanas. En el transcurso del viaje la chica hacía bromas de todo tipo e incluso algunas algo crueles, pero cuando pasaron los sucesos del búnker la chica parecía algo traumada. Al momento de llegar al campamento la chica siguió siendo la misma de siempre, aunque, conforme fueron pasando los años, fue cambiando drásticamente, dejando de ser la chica alegre y carismática de siempre, así pasando a ser una chica normal como las demás, además que por fin había conseguido pareja, lo cual la hacía sentir feliz, así parecía estar olvidando lo que ocurrió hace años, aunque, algunas veces su pareja le preguntaba el por qué parecía faltar alguien en su familia, a lo cual ella solo evitaba la pregunta o cambiaba de tema rápidamente, aunque a solas ella hacía preguntas al aire mientras se encontraba sentada en su habitación. Luan. Yo. Después de todo, fui la única que te hacía reír. Se comenzó a morder el labio. Yo sigo siendo tu linda payasita, decía con la mirada baja. Yo era la única que te alegraba la vida, decía mientras su voz se comenzaba a quebrar. Lynn Jr., la deportista de la familia, la chica por lo cual comenzó toda la desgracia y sufrimiento del peliblanco, ella era una de las que más lastimaban al chico. La chica disfrutaba el tiempo que pasaba con su hermano, y no era porque los dos se divirtieran, sino porque ella era la única que lo pasaba bien, ya que cuando ella estaba a solas con el peliblanco, la chica usaba a su hermano como ella quería, y esto era como un saco de boxeo. La chica llevaba al peliblanco al garaje de la casa, atándolo de las manos y pies, así subiéndolo con algunas cuerdas sobre el suelo, para después comenzar a golpear a su pequeño hermano, algunas veces dejándolo al borde de desmayarse. Pero, lo más raro y extraño era que, ella, se podría decir que lo cuidaba y curaba, además que podía decirse que le coqueteaba. La castaña no le importaba mucho lo que ocurría, se podría decir que mostraba señales de estar enamorada de su pequeño hermanito, por lo cual también hacía ciertas cosas con el peliblanco, como sentarse en su entrepierna y seguido de eso comenzar a moverse de adelante y hacia atrás, así provocando en los dos hermanos una mezcla de emociones raras, pero la que parecía gustarle demasiado esta acción era a la castaña. Así pasando, por así decirlo, de manera normal el tiempo que pasaba con su hermano. Al momento en el que tuvieron que dejar al peliblanco a su suerte, la deportista simplemente parecía no importarle, así sin más, dejando de lado a su hermano, no volviéndolo a mencionar hasta que pasaron ciertos meses, ciertas circunstancias y que llegaran al campamento, mirando cómo en ese lugar había familia con hermanas y hermanos, así haciéndola recordar a su hermano menor.
Pero ella no decidió recordar a ese peliblanco, por lo cual decidió vivir su vida y olvidar todo eso, pero, los años no se lo dejaron muy fácil, puesto que el karma siempre se regresa. Es por eso mismo, que la deportista con el pasar de los años fue cambiando muy drásticamente. Así dejando de lado su lado competitivo y rudo, para pasar a ser la sombra de lo que fue algunas veces. Así quedando como una chica sin energías y fuerzas, además que parecía que lo que hizo en el pasado le había afectado tanto que ahora parecía tener una grave depresión, así ocasionando que en varias ocasiones hubiera múltiples intentos de acabar con su propia vida, pero lamentablemente en ninguno de esos intentos tuvo suerte, ya que su familia evitaba todos esos intentos, así ocasionando que ellos comenzaran a cuidarla mucho más. Además de mantenerla bajo cuidado exclusivo, así dejándola encerrada en su habitación donde no podría hacerse daño alguno, donde podemos verla recostada en su cama, abrazando fuertemente su almohada mientras vemos su rostro en el cual parecía haber llorado por bastante tiempo. Lin Jr. Perdón. Varias lágrimas caían por sus mejillas. Perdón. Abrazó un poco más fuerte la almohada. Perdóname. Decía mientras sollozaba. Perdón, yo. No quería que. ¿Qué es esto, Oku? No pudo terminar de hablar debido a que comenzó a sollozar un poco más fuerte. Luke y la chica lúgubre, la cual le gustaba bastante las cosas oscuras y tétricas, fue una de las más siniestras con el peliblanco. Esta chica era una de las que más reñía miedo el chico. Esto era porque cuando estaba a solas con ella, siempre era cuando despertaba de sus sueños. Incluso cuando era la madrugada, la niña sorprendía al peliblanco, atándolo después de manos con unas estacas en el piso, para después formar un pentagrama alrededor del peliblanco. Después de eso comenzaba a hacerle pequeños cortes a su hermano en forma de cruz invertida, incluso algunas veces usaba algunas ratas y vertía la sangre de las mismas sobre el cuerpo del peliblanco. Esto ocasionaba que el chico algunas veces vomitara, lo cual ocasionaba que su hermana lúgubre lo torturara de manera extrema, vertiéndole velas derretidas sobre algunas partes de su cuerpo, lo cual ocasionaba mucho dolor y heridas al pobre peliblanco, pero la parte que por así decirlo era la más leve, era que la chica algunas veces mordía a su hermano en el cuello, hasta el punto de hacerlo sangrar un poco, pero, a la chica no le desagradaba esto, ya que al hacer sangrar al peliblanco ella simplemente sorbía la sangre, seguido de eso comenzaba a lamer la zona de la mordida, mientras comenzaba a acariciarle el cabello al peliblanco, para después de eso dejar a su hermano e irse sin decir algo más. Cuando el apocalíptica llegó y dejaron al pobre chico solo, la chica lúgubre no dijo nada ante lo que acababa de ocurrir. Simplemente se retiró del patio para ir a la van familia, sin decir nada, así esperando a que el resto de su familia subiera también. Durante el resto del viaje se la pasó en silencio mientras miraba el paisaje. Durante un buen tiempo la chica no hablaba con nadie, ni siquiera con sus padres o abuelo. Simplemente miraba lo que pasaba a su alrededor. No fue hasta algunas cosas trágicas y accidentes que la chica comenzó a cambiar un poco. Pero el gran cambio fue al llegar al campamento, donde se pudo ver que la chica dejó de lado todo lo lúgubre para pasar a ser una chica, por así decirlo, normal. Así pasando a ser alegre y sonriente, lo cual verdaderamente ponía nerviosas a sus hermanas, ya que no era para nada normal lo que le pasaba a ella. Además que pasó de ignorar a su familia a preocuparse demasiado por ellos. Esto al pasar los años comenzaron a verlo, por así decirlo, normal. Ella aparentaba eso frente a los demás, pero cuando estaba sola simplemente se iba a una de las zonas menos vigiladas del campamento para poder estar sola y simplemente poder lamentarse. Lucky, esto es una estupidez, es demasiado cansado preocuparse por todos, además no gano nada haciéndolo, decía en un tono enojado. ¿Cómo? Suspiró levemente. ¿Cómo es que él lo hacía ver tan fácil? Ya estoy harta de todo esto. Levantó la mirada dejando ver sus ojos azulados. ¿Hasta cuándo esto seguirá así? Probablemente, hasta que todos nosotros estemos muertos.
decía tomando nuevamente su actitud sombría Lana, la niña mecánica cuidadora de animales, la cual parecía ser algo tonta y poco femenina. Pero todo era muy alejado de la realidad, ya que, cuando ocurrió el asunto del peliblanco, la chica pasó de ser esa chica que se preocupaba por los animales a una que se aprovecha de ellos, y eso era porque hacía que los animales que ella tenía atacaran a su hermano mayor, ocasionando que el peliblanco tuviera múltiples heridas en todo su cuerpo. Además de eso, algunas veces usaba las herramientas de mecánico para hacer sufrir a su hermano mayor, como la vez que le rompió una costilla y varios dedos con la llave inglesa, así dejando bastante herido al peliblanco, pero gracias al genio de la familia no pasó a mayores. Otra de las cosas que la niña hacía era algo que es algo delicado, y esto era que cuando estaba a solas con su hermano mayor, ella se quitaba el overol que tenía para así quedar solo en ropa interior. Seguido de eso se subía encima del peliblanco para así quedar encima de la cabeza del chico. Seguidamente de eso poner su feminidad sobre la boca de su hermano y así comenzar a moverse poco a poco. Cuando esto ocurría, el peliblanco era obligado a lamer y a chupar la feminidad de su hermana pequeña, lo cual parecía gustarle demasiado a la mecánica. Todo eso duraba alrededor de 1 hora, por lo cual al terminar la niña dejaba a su hermano completamente solo. Así ella saliendo de la habitación mientras que el peliblanco permanecía en el suelo cansado y adolorido. Así era todas las veces que ellos dos estaban a solas. En cuanto a qué fue lo que ocurrió cuando dejaron al chico a su suerte, pues, ella apoyaba la idea de abandonarlo y irse sin él, así pasando el resto del viaje hasta que pasaron los inconvenientes del búnker y otras cosas más. La chica parecía que había dejado de lado todo lo que era su todo anterior, así dejando de lado lo de cuidar a los animales y la mecánica, centrándose más en lo femenino, así volviéndose una niña más normal a la cual pasaría desapercibido, de no ser porque en el campamento donde estaban habían familias donde había hermanas y hermanos donde ella algunas veces recordaba todo lo que ella y su familia le habían hecho al peliblanco. Lana, lo que hicimos, negó con la cabeza. Lo que yo te hice, bajó la mirada. Yo, no puedo. Se llevó las manos a la cabeza. No puedo creerlo, soy una estúpida, Perdón, decía con la voz un poco quebrada, no debía hacer eso. Lola, la niña de los concursos de belleza, la hermana de Rosa, de ella no hay mucho cambio sinceramente, solamente que era más siniestra y cruel. Usaba a su hermano mayor como ella quería, como un simple sirviente y mayordomo. Era demasiado estricta con el pobre chico, tanto así que cuando el peliblanco se equivocaba ella no dudaba en castigarlo con mano dura. Siempre que el pobre peliblanco hacía algo que a ella no le gustaba, lo hacía recostar sobre el piso para que después ella usara unos tacones y comenzara a caminar sobre encima de su hermano mayor, dejándole al chico algunas heridas, pero además de eso lo golpeaba con un látigo que ella tenía escondido, así también dejándole otras marcas. Además de insultarlo y torturarlo varias veces, también lo recompensaba si hacía las cosas bien, y como lo hacía pues, ella se llevaba a su hermano lejos de todos para así poder estar solo ellos dos. Al momento de estar completamente solo, la niña hacía que el peliblanco se pusiera de rodillas sobre el suelo, para después ella quitarse su vestido y sentarse sobre una silla que había en el garaje, así quedando simplemente en bragas, a lo cual el peliblanco hacía sentir un mal presentimiento. Seguido de eso, con una señal le decía al peliblanco que se acercara para así comenzar a darle su recompensa, la cual era, pues, hacer que lamiera su feminidad, a lo cual el peliblanco temeroso comenzaba a hacer, ya que no le quedaba de otra más que seguir las órdenes de la niña de Rosa. Siempre que el peliblanco hacía las cosas bien, esta era su recompensa. Las cosas siguieron así hasta que tuvieron que abandonar al pobre peliblanco, en lo cual la niña aceptó sin ninguna negatividad, así dejando al chico a su suerte y ellos alejándose del lugar. En el viaje la niña, al igual que sus hermanas, pasó por los mismos eventos, desde lo del búnker hasta otras cosas, las cuales parecieron que la hicieron madurar un poco.
Hasta el día que llegaron al campamento, donde al pasar los años se pudo ver perfectamente que cambió bastante, donde podemos ver que niño malcriada y egoísta, sino, que ahora se preocupa por alguien más además de ella. Ayuda a personas que ni siquiera son de su familia, y. Parece ser que lo hace porque le gusta, aunque, cuando puede estar sola parece que habla con alguien. Lola. ¿Estaré haciendo lo correcto? Yo. Mira al cielo con una pequeña sonrisa, ¿estaré haciendo lo que él quisiera que haga? Una pequeña lágrima cae por su mejilla, ¿estarás orgulloso de mí? Más lágrimas, ¿me podrás perdonar si alguna vez nos miramos cuando todo esto termine? ¿No habrás sufrido más cuando estabas vivo? Decía la niña mientras comenzaba a sollozar en silencio. Lisa, la niña genio, una de las integrantes más raras y extrañas de la familia. Esta niña con su corta edad era bastante siniestra y aterradora. Su familia sabía de esto, pero lo que ellos veían era muy leve, pero quien sabía muy bien cómo era la genio. Era el único hermano varón de la familia, el peliblanco, quien sabía perfectamente que lo que la genio les mostraba a los demás era muy leve. Lo primero que él vio cuando estaba a solas con su hermana pequeña, era que la niña hacía experimentos con algunos animales, incluso con los animales de su hermana mecánico, a los cuales les hacía cosas demasiado aterradoras, pero, lo él vivió estaba al mismo nivel, puesto que, cuando la niña pasaba su tiempo con el peliblanco, la niña no se limitaba en lo hacía, puesto que también experimentaba con su hermano. Le suministraba algunas cosas inyectándoselas, incluso algunas veces lo hacía oler cloroformo para que quedara totalmente inconsciente. En lo cual Peliblanco no sabía qué era exactamente lo que la genio hacía con él mientras se encontraba inconsciente, pero cuando eso pasaba la niña investigaba muy bien el cuerpo de su hermano. Pero, una vez cuando estaba haciendo lo de siempre, el peliblanco se despertó, tal parecía que el efecto del cloroformo ya no le hacía tanto efecto. Así despertándose y mirando que se encontraba en la habitación de su hermana menor, pero, lo más raro e impactante, fue que vio a su hermana encima de Suto sentada en sus piernas, mientras que se encontraba desnuda. Fue en ese momento que además de eso pudo ver cómo la pequeña genio se encontraba masturbándolo a él y parece ser que también a ella misma. Eso realmente lo dejó bastante sorprendido. Su hermana pequeña se encontraba tocándose y lo tocándolo, aunque lo había sorprendido, la verdad. Con lo que le había ocurrido con el resto de sus hermanas, ya no era la gran cosa, simplemente esperaba a que la genio terminara para después de eso poder descansar, lo cual para su suerte siempre ocurría sin ningún golpe y casi sin ningún tipo de insulto. El día que lo abandonaron, ella simplemente se mantenía al margen mientras miraba a la distancia, así sin más, partiendo de casa. En cuanto a que los sucesos que pasaron con esas criaturas y el búnker, pues, a ella parecía haberle afectado un poco, ya que desde ese día parece alguien muy diferente, y ni hablar de los años que pasaron cuando llegaron al campamento. Ya que gracias a eso dejó de lado todo lo que tenía que con lo científico, así convirtiéndose en una niña de su edad, dejando de hablar como una persona de 40 años, y por fin actuando acorde a su verdadera edad. Lisa. Si yo, comenzó a abrazarse a sí misma, hubiera dejado todo lo relacionado con la ciencia, en ese momento, hubiera podido evitar todo lo que te ocurrió. Su voz se fue quebrando. Perdóname, no sé lo que me pasó. Varias lágrimas caían por sus mejillas. Perdón, hermanito. Todos esos recuerdos y el pasar de los años ayudaron un poco a que algunas de las hermanas maduraran, para dejar todo lo malo que habían hecho de lado y olvidarlo, para así ya no volver a repetirlo nunca más. Pero, todos sabemos que nuestro pasado siempre, ya que desde hace unos meses se estuvo esparciendo un rumor sobre la familia Lowe, donde decían que habían maltratado a un miembro de la familia, para más especificar al hermano de en medio. La familia, al enterarse de eso, se sorprendió demasiado por eso, ya que nadie del campamento tendría que saber sobre eso. Solamente los mismos integrantes de la familia. Algunos de ellos pensaron que alguien de ellos mismos había esparcido ese rumor.
Alguien que tal vez quería devolverles el sufrimiento por el cual pasó el peli blanco. Cabe destacar que la familia negó en todos los casos ese rumor. Pero, ya algunos en el campamento comenzaban a creer ese rumor, además que por las actitudes de algunos integrantes de la familia no tenían buena reputación. Es por eso mismo que las cosas en el campamento para ellos no era a la mejor, y más con los supuestos militares que estaban en la zona. Actualidad las cosas se estaban complicando demasiado en el campamento, puesto que además del rumor que había sobre la familia Lowe, también estaba lo del extraño comportamiento de los supuestos militares, los cuales comenzaban a aprovecharse de la situación y comenzaban a abusar de ciertas cosas, como algunas veces se llevaban a algunas mujeres a algunas zonas, en las cuales ya no regresaban. Además de comenzar a deshacerse de algunos hombres del campamento, pero la situación fue agravándose más en este día, ya que decidieron meterse con algunos integrantes de la familia Lowe. En el día actual los soldados parecieron que estaban decididos a llevarse a algunas de las hermanas Lowe, pero cuando estaban a punto de hacerlo los padres, el abuelo y otro grupo de personas se interpusieron en el camino para evitar que lo hicieran. Además de eso también comenzaron a protestar por todas las cosas que estaban haciendo los soldados, los cuales no se tomaron nada bien lo que acababa de ocurrir. Por eso mismo que decidieron tomar represalias para que no volviera a ocurrir, así amordazando y amarrando de pies y manos a todos los hombres, colocándolos en 3 líneas frente a todas las mujeres del campamento, las cuales se encontraban bastante asustadas y nerviosas. Todo esto es para que ustedes, señalo a las mujeres, entiendan que no tienen que volver a hacer algo así. Además de lo que vamos a hacer, también tomaremos represalias con todas las mujeres del campamento. Miro a la madre de las Lowe, todas las mujeres, ¿entiendes eso? Rita, ustedes son libres de hacer algo, ustedes ya nos pertenecen, todas ustedes, decía señalando a todas las mujeres, cada una de ustedes, jajaja. En el momento de decir eso los padres y madres del campamento comenzaron a protestar, incluso los padres Lowe y el abuelo. Rita, ¿cómo pueden hacer eso? Se supone que ustedes no tienen que ayudar, nos tienen que proteger, decía gritándoles con enojo. Se acercó a la mujer para seguidamente tomarla por la barbilla. Rita. No puede ser que ustedes sean tan jodidamente estúpidas, como no se pudieron dar cuenta que eliminamos a todos los ex militares que se encontraban aquí, jajaja, fue tan fácil, decía sonriendo perversamente Albert. Si no son los militares, entonces ¿quiénes son? ¿En qué momento reemplazaron a los soldados? Decía gritando con enojo. ¿Qué ganas ustedes con todo esto? Un grupo de buenos para nada como ustedes. Miro al adulto por algunos segundos para después acercarse y darle un fuerte golpe en el rostro. Más cuidado por cómo nos hablas, anciano, nosotros ganamos mucho con todo esto. Ahora tenemos otro lugar para pasar el rato, tenemos comida, tenemos mujeres. Entrecerró los ojos mientras sonreía ampliamente. Mujeres de todo tipo, jajaja. Decía mirando a las mujeres más jóvenes. Lin, señor. ¡No! Ustedes no les harán nada a mis hijas y a mi esposa, yo mismo los mataré. Decía tratando de zafarse de los amarres. PFF. Jajaja, narizón, ¿eres imbécil? ¿Eres estúpido? En primera pregunta, ¿cómo tú, un narizón de mierda, pudo tener una esposa tan jodidamente sexy, para después tener a unas hijas igual de sexys? Decía confundido, es muy seguro que tus hijas heredaron todo lo bueno de su madre, jajaja, y tu esposa no estoy seguro que fue lo que te vio. Levantó los hombros, pero bueno, yo mismo le preguntaré a tu sexy esposa cuando estemos solos. Decía para después alejarse y darles una señal a sus compañeros. Con esa señal dio la orden para que comenzaran a disparar a cada hombre, así acabando con las vidas de esos pobres. Las mujeres miraban atónitas lo que estaba ocurriendo. El padre y el abuelo estaban en medio de la fila. Pero antes de ellos estaba la pareja de la comediante, el cual estaban a punto de dispararle.
En ese momento la comediante, al mirar lo que estaba por ocurrir, se trató de acercar rápidamente a su novio, pero antes de tan siquiera hacerlo, uno de los soldados le dio un fuerte golpe en la espalda, así dejándola en el suelo, pero no quiso darse por vencido, así comenzando a arrastrarse hacia su novio, Luan. Arthur. ¡No! Por favor, no. Decía gritándoles a los soldados, por favor no lo hagan. Decía entre sollozos, Arthur. El chico, al mirar a su novia, simplemente sonrió un poco para después decirle algo que solo ella pudo escuchar: Arthur. No llores, Luan. Decía con una sonrisa, todo estará bien, hermosa, todo. No pudo terminar de hablar debido a que le habían disparado. La comediante pudo mirar cómo su novio caía al suelo sin vida. Fue en ese momento que la chica no pudo más y se desmayó. Las cosas no quedaron ahí, puesto que después de eso siguieron el esposo y el abuelo, los cuales no podían hacer algo para evitarlo. Simplemente se resignaron a lo que iba a ocurrir, así sin más, esperando a que todo terminara. Primero le apuntaron al abuelo. El soldado apuntó a la cabeza del anciano, el cual lo miraba con firmeza mientras comenzaba a cerrar los ojos. A lo cual soldado estaba a punto de dispararle. El anciano estaba a centímetros de apretar el gatillo. Cuando algo ocurrió, un disparo se escuchó, pero no era el que acabó con la vida del anciano, sino el que acabó con el soldado. Tanto los civiles como los soldados miraron confundidos lo que había ocurrido. Pero no acabó ahí, puesto que después de eso más disparos se escucharon, así acabando y haciendo que otros soldados cayeran sin vida al suelo. Rápidamente y sin perder el tiempo, los soldados que quedaban se trataron de resguardar, pero fue muy tarde, ya que más disparos se escucharon, así acabando con los pocos que quedaban y simplemente dejando al líder de todos ellos. Los civiles, sorprendidos y confundidos por lo que había ocurrido, no sabían qué hacer, pero todo fue respondido cuando miraron cómo alguien se comenzó a acercar, alguien que parecía tener una especie de traje o armadura, el cual se acercó al soldado que se encontraba en el suelo. ¿Qué? ¡No! Tú no. Ustedes no. Decía atemorizado y enojado, ustedes no. Nosotros somos los que damos órdenes aquí. Ustedes son unos recogedores de basura. El extraño de la armadura le apunta con su pistola mientras todos miran, para después decirle: información errónea, nosotros nunca recolectamos basura, nos deshacíamos de ella. Seguido de eso le dispara en la cabeza, así matándolo. Después de eso se da la vuelta para mirar al grupo de personas que quedaban, para acercarse a ellos y decirles con una voz tranquila: ¿están bien? El grupo de personas estaban bastante sorprendido, puesto que él solo había acabado por completo con los soldados que los había torturado. Solo podía mirar al sujeto con su extraña armadura. El extraño, después de terminar con la vida del soldado, miró por algunos minutos al grupo de personas, las cuales los miraban confundido, temerosos y nerviosos. El sujeto se comenzó a acercar al grupo de personas, miró a los hombres que estaban atados y seguido de eso miró al grupo de mujeres, las cuales parecían algo asustadas, mientras que otras lo miraban curiosas. Fue en ese momento que, sin previo aviso y sorprendiendo a todos, dos de las hermanas Loud fueron rápidamente a abrazar al sujeto, las cuales fueron la mayor de las hermanas y la menor de ellas. Esto dejó demasiado sorprendidos a todas las personas y más a la familia Loud, quienes miraban confundidos lo que ocurría. Pero lo más sorprendente fue que el sujeto les devolvió abrazo igualmente, sin importarle que los demás estén ahí. Para minutos después de eso, las mujeres desataron a los hombres que quedaban para así seguidamente acercarse al extraño sujeto y hacerle varias preguntas, pero rápidamente, antes de que cualquiera hablara, los detuvo. No hay tiempo que perder, soy de los grupos de rescate de México. He venido a ayudarlos, no se preocupen. Ahora lo único que ustedes tienen que saber y hacer, es que tienen que prepararse cuanto antes y tomar las cosas necesarias para salir de aquí. Rápidamente tomó su tableta y la miró por algunos segundos. Algunos de los civiles le comenzaron a hacer preguntas sobre por qué se tenían que ir. Fue en ese momento que el soldado les mostró en la tableta cómo varias de esas cosas se comenzaban a acercar.
mostrándoles cómo una criatura que parecía tener múltiples extremidades venía por el bosque rápidamente haciendo varios sonidos aterradores, mientras que otra, la cual tenía un rostro humano, venía por los aires. Esta cosa parecía de un tamaño considerable. Otra, la cual tenía una especie de melena de cabello negro, venía por el lado norte del campamento dando gritos que parecían de dolor. Otra, la cual parecía una especie de amalgama, estaba por un pantano cerca de ellos acercándose. Además de eso parecía que estaba unida con otra criatura, y la última criatura, la cual parecía una especie de araña en un cuerpo humano, venía por el lado sur del campamento a toda velocidad. Tenemos que irnos de este lugar antes de que esas cosas lleguen aquí, decía mientras se comenzaba a alejar. Tomen lo necesario y preparen los autos que están en la entrada. Rápido, decía gritándoles en el momento que el grupo de personas miró lo de la tableta y escuchó al soldado. No perdieron el tiempo y comenzaron a alistar todo para irse del lugar, y en cuanto a la familia Loud, ellos tampoco perdieron el tiempo puesto que fueron a preparar lo necesario. Tardándose no mucho tiempo, así a los pocos minutos ya estaban todos preparados, el grupo de personas ya estaban en los autos. La familia Loud, para su mala fortuna, la van familiar, estaban en malas condiciones. Es por eso mismo que el soldado les avisó que ellos se irían con él en su vehículo. Ellos, extrañados, quisieron preguntar, pero el soldado simplemente afirmó lo que harían y dejó el tema de aparte para acercarse al grupo de personas y decirles algo. Soldado, ¿ya tienen todo preparado?, preguntó al líder del grupo. Sí, ya tenemos todo lo necesario, pero ¿dónde iremos? ¿A qué lugar iremos? En ningún momento nos dijiste hacia dónde iríamos, decía confuso soldado. Eso es fácil, ustedes se dirigirán hacia México. Seguidamente le entregó al hombre un mapa. En ese mapa está señalizado el camino por donde estarán a salvo. No se preocupen, cualquier infectado o cosas de esas no se aparecerán por ese camino. Me tardé en llegar ya que estaba liberando algunas zonas de esos lugares, así que estarán bien de cualquier cosa. Miró sorprendida al soldado. Wow, ¿en serio? Gracias. ¿En serio? Pero, ¿ustedes no nos acompañarán?, preguntó confusa soldado. Nosotros nos dirigiremos por otro lado, tenemos que ir por alguien más. Suspiró un poco. Están bien, pero, ¿estás seguro que ese camino es seguro? Iremos con algunos niños y necesitamos que sea seguro, soldado. Sí, tranquilo, es demasiado seguro ese camino. De todos modos, cuando estén lo suficientemente cerca de los territorios de México, es donde ustedes verán una gran muralla. Antes de llegar a esa muralla, algunas unidades hacen vigilancia con drones y algunos convoys. Ustedes estarán seguros cuando lleguen por esa zona. Solo díganle que van de parte Lincoln, de los grupos AG. Cuando les digan eso, los dejarán pasar. Suspiró levemente. Está bien, gracias por esto, en serio señor, muchas gracias, decía con una sonrisa de alivio soldado. De nada, ahora largo de aquí, tienen que irse antes de que esas criaturas lleguen a este lugar. Sin perder el tiempo hicieron caso al soldado y comenzaron a encender los autos para seguidamente de eso partir del lugar, así dejando solamente a la familia Loud con el soldado, el cual rápidamente les dijo que lo siguieran, lo cual ellos hicieron algo confundidos por lo que acababa de ocurrirme. De igual manera lo comenzaron a seguir. A lo lejos se podía escuchar cómo esas cosas se comenzaban a acercar. Es por eso mismo que aceleraron el paso, alejándose del campamento y de esas criaturas, o bueno, eso creían ellos, ya que de esas criaturas algo los vigilaba desde los aires, algo que poco a poco se iba acercando a ellos. Pero tal parece que no se daban cuenta de esto. Los Loud seguían al soldado por el extraño camino, donde casi no se podía caminar. Se encontraban a algunos infectados, pero el soldado fácilmente se encargaba de ellos, así pasando por el bosque donde por la hora del día se estaba viendo bastante oscuro. Fue en ese momento que una de las hermanas decidió preguntar de una buena vez qué era lo que estaba ocurriendo. Lenny, alto, decía gritándoles a su familia y al soldado, los cuales miraron confundidos a la rubia. ¿A dónde es que vamos? ¿Por qué no nos fuimos con los demás?
Pregunto enojada y confundida, y más importante. ¿Tú quién carajo eres? Decía señalando al soldado, ¿y por qué las estúpidas de mis hermanas te conocen? Pregunto con enojo. En ese momento ninguno de los Loud dijo algo, simplemente se quedaron callados mientras miraban nerviosos. No fue hasta que los padres y el abuelo también se unieron a las preguntas. Lin señor, ¿tú qué tienes que ver con mis hijas? Pregunto firme, ¿de dónde diablos se conocen? Pregunto con enojo. Rita. Por favor señor, díganos que no es nada malo. Miró a sus dos hijas, no es nada malo, ¿verdad niñas? Decía confusa Albert. Antes de que las hijas respondieran el abuelo habló, ¿qué es lo que tienes con mis nietas? Pregunto en tono firme, ¿cómo sabías nuestra ubicación? ¿Ellas te la dijeron? Pregunto sospechando. Terminando las preguntas todo se quedó en silencio mientras el resto de las hijas se quedaban en silencio, y los padres, el abuelo y la hija esperaban las respuestas de parte del soldado y las dos hijas, la rubia mayor y la menor simplemente se quedaron en silencio mientras observaban a sus padres, abuelo y hermana. Para minutos después el soldado hablara para aclarar las cosas. Soldado. No se preocupen Loud, no tienen que preocuparse por mí en estos momentos, yo solamente los guiaré en su camino, pero... Seguido de eso se fue acercando ellos, tarde o temprano, de su brazo derecho comenzó a salir la hoja oculta, ustedes sabrán muy bien quién soy, seguido de decir eso lanzó hacia la dirección de ellos la hoja. Los Loud creían que querían matar a los padres, abuelo e hija, a lo cual algunas de las hojas gritaron para que ellos lo esquivaran, pero, justo en el momento que alguno de ellos se iba a mover, se escuchó como algo había caído algunos metros atrás de ellos. Las hijas se sorprendieron cuando vieron lo que había ocurrido. Cuando ellos miraron lo que había ocurrido, vieron sorprendidos como una gran ave había caído hacia el suelo. Sintieron un gran temor al ver esa cosa tan cerca, tanto que la madre, intentando alejarse de esa cosa, cayó de espaldas al suelo mientras se arrastraba. En cuanto al padre y el abuelo, ellos temblaban mientras miraban esa cosa. El soldado, sin darles importancia a ellos, se fue acercando a esa criatura, mientras que desde la hoja oculta se podía ver cómo comenzaba a pasar una corriente de electricidad, lo cual no duró ni un minuto cuando comenzó a electrificar a esa extraña criatura, la cual dio algunos alaridos de dolor. Seguido de eso el soldado separó la hoja del cuerpo de esa cosa para seguidamente y de un fuerte golpe cortarle la cabeza a esa criatura, así terminando con la vida de ella. Seguido de eso el soldado volvió a mirar a los Loud, los cuales solo miraban el casco del sujeto. Soldado. Por ahora simplemente díganme cualquier cosa que necesiten, yo trataré de ayudarlos. Ahora sigan caminando, que en algunas horas se hará de noche, y estar en este tipo de lugares a esas horas será demasiado peligroso, decía mientras comenzaba a caminar. Así, sin más, se fue caminando acompañado por la hermana mayor y la menor, dejando confundidas al resto de hermanas, a los padres y el abuelo, quienes no sabían cómo actuar en este caso. Nadie dijo nada hasta el momento que las hermanas menores comenzaron a seguir al soldado y a sus dos hermanas. Seguido de eso las hermanas mayores, salvo la modista quien miraba curiosa al soldado. Para el último en seguirlos fue el abuelo, el cual parecía enojado mientras tenía un semblante muy serio. Fueron varios minutos los que les tomó llegar al vehículo del soldado, el cual para sorpresa de ellos era un camión demasiado grande. El soldado les ordenó que se subieran rápidamente al camión, lo cual hicieron. Seguidamente de eso el soldado ordenó a la hermana mayor y a la menor que se subiera en el asiento del copiloto. Los padres intentaron evitar esto, pero el soldado no los dejó decir nada, así subiéndose y no dejando de otra a los padres más que hacer lo mismo. Así por fin partiendo del lugar en medio del atardecer, las horas pasaban y así llegaba la noche, donde podemos ver como el camión aún en la carretera, donde podemos ver como en la parte trasera ya todos se encontraban dormidos y en la parte delante las dos hermanas y el soldado se encontraban aún despiertos, pero conversando. Lori. Linky, no sabes cuánto me contuve para no abrazarte con más fuerza y cariño. Además quería decirte cuánto te extrañé, mi amor, decía sonrojada Lincoln.
Jejeje, sentí muy bien tu abrazo Lori, sé muy bien que me extrañaste, yo también te extrañé a ti bonita. Lily. Yo también te extrañé Linky. Jijiji, decía con una tierna sonrisa en serio, ya no quería verte en videollamada, quería verte en persona. Decía alegre Lincoln. Jeje, yo también quería verlas en persona Lily, extrañé a mi princesa y a la niña de mi corazón. Decía viéndolas a ambas rubias, hubiera llegado un poco antes pero, tenía que encargarme de varias cosas en el camino, lo siento, Lori. No. Decía negando con la cabeza, no te preocupes Linky, nosotras entendemos bien, lo importante es que ahora estamos juntos. Decía con una sonrisa y las mejillas enrojecidas Lincoln. Sí, miro un poco a la rubia, oye Lori, ¿estás bien? Tienes las mejillas bastante enrojecidas. Decía confundido Lori. Yo, sí, estoy bien Linky no. No es nada, decía con una sonrisa nerviosa, no te preocupes jeje Lily. No le creas Linky. Cuando ella me dijo que por fin vendrías, se puso demasiado feliz, estaba en su propio mundo, y se supone que yo soy la niña pequeña, a ella lo parece más cuando piensa en ti o cuando te mira. Jeje, decía riéndose un poco Lori. Lily. Cállate. Decía avergonzada, yo no hago eso. Con un gran sonrojo en sus mejillas evitaba mirar a su hermano, oh bueno, no tanto, Lily. Jiji, ¿lo ves Linky? Ella se vuelve una niña pequeña cuando piensa en ti y ahora que estás con nosotras no me imagino qué pasará jiji, Lincoln. Miro como su novia estaba demasiado sonrojada, y como su hermanita pequeña se estaba divirtiendo, jeje, ya lo estoy viendo Lily, ahora mismo parece un tomate por lo sonrojada que está jaja, quiero ver cómo se comportará cuando estemos ella y yo solos. Decía de manera burlona Lori. Linky, decía avergonzada, no. No haremos nada de eso, ¿verdad? Preguntó tímida Lincoln. Lori. Bajo la velocidad del camión, tú y yo hablaremos de algunas cosas importantes cuando estemos solos. Decía con una sonrisa burlona Lori. Ah. Linky. Una sonrisa nerviosa acompañado de un gran sonrojo se podía ver en la rubia. Oye mi amor, ¿a dónde nos dirigimos? Si haremos eso con ellos. Lincoln. Jeje. Claro que sí bonita, ustedes solo tienen que hacer lo que les dije, lo demás será pan comido. Por cierto, el chico al cual Luan se arrastraba era su novio, ¿cierto? Lori. Sí. Era su novio, creo que llevaban algo de tiempo juntos. ¿Por qué la pregunta? Pregunto confundida, ¿dejarlo morir también era parte de tu plan? Lincoln. Ante esa pregunta simplemente se quedó en silencio. Lily, en ese compartimiento hay un videojuego para ti, también hay algunos audífonos, úsalos por favor pequeña, Lily. Oh Linky. Seguido de eso abre el compartimiento para tomar al videojuego, wow. Mira Lori. Es color azul y rojo. Decía emocionada y tiene ranas y garitos en la cubierta trasera. Qué lindo. Decía con alegría, gracias Linky. Lincoln. De nada pequeña, todo por la niña de mi corazón. Decía con una sonrisa Lily. Jeje. Gracias Linky. Decía con una tierna sonrisa y un pequeño sonrojo Lincoln. Y tu regalo Lori, después te lo daré cuando estemos a solas, y no te preocupes no es nada malo, de hecho. Creo que te gustará lo que te dar. Decía con una sonrisa lo cual provocó un gran sonrojo en la rubia Lori. Oh mi vida, De todos modos yo también quiero darte un regalito, no es mucho, pero, creo que también te gustará. Decía con un sonrojo y un poco de vergüenza, por cierto mi amor, si les dijiste a Carol y a Roberto que vendrías. Lincoln. Claro. Fueron los primeros a los que les dije que vendría, no te preocupes, Lori. Suspiro aliviada, bien, oye mi amor, ¿por qué? ¿Porque salvaste a esos dos viejos? Preguntó confusa Lincoln. Jeje, eso es fácil preciosa, de esos ancianos yo me encargaré. Nadie más que yo acabará con ellos, por esa simple razón los salve, Lori. Está bien, Linky, ¿me puedes dar un beso?
Pregunto tímida, si no quieres está bien, es interrumpida debido a que el peliblanco sin esperar le da un gran beso en los labios, lo cual ocasionó un gran nerviosismo y un gran sonrojo en la rubia. Yo. Gracias mi amor, decía con una tierna sonrisa Lincoln. De nada bonita, cualquier cosa por ustedes dos. Seguido de eso volvió a conducir. Oye por cierto, ¿qué pasó antes de que yo llegara? Lori. Así, se aclaró la garganta, esto fue lo que ocurrió, durante las próximas horas se las pasaron conversando hasta el momento que las dos rubias se quedaron dormidas, así quedando solamente el peliblanco despierto mientras conducía. Se colocó nuevamente su casco al momento de bajar un poco la velocidad, por una pantalla que había en una parte de su casco miró todas las cámaras del camión, donde verificaba que nadie y nada los seguía, todo iba como él lo había planeado, solo faltaba llegar al lugar donde haría todo. En el momento de pensar cómo iba a ocurrir las cosas comenzó a sonreír con una sonrisa aterradora, así fue como pasaron algunas horas hasta que llegó la 1 de la tarde, donde podemos ver cómo ya todos se encontraban despiertos. El peliblanco les había dicho a su novia y a su hermanita pequeña que les avisaran a los Loud para que comenzaran a comer, ya que en la parte trasera había comida para todos. Después de haber comido algo los Loud comenzaron a conversar entre ellos sobre lo que había ocurrido hace apenas unas horas. Lenny. Oigan, ¿no creen que todo esto sea raro? Pregunto confusa. Todo esto pasó demasiado rápido, Lana. ¿Y? Por lo menos estamos a salvo, no te quejes y da gracias que esto ocurrió, si no tu padre y tu abuelo estarían muertos, Lenny. ¿No tienes un poco de cerebro mocosa? ¿No dudas aunque sea un poco de ellas dos y ese extraño tipo? Y te recuerdo algo, también son tu padre y tu abuelo, Lana. Va, déjate de idioteces, yo estoy agradecida que haya pasado eso y sí, probablemente sean mi padre y mi abuelo, pero te recuerdo todo lo que ellos le hicieron a él, ellos dos y la rubia estúpida que tenemos por madre tenían que poner orden, pero ¿qué hicieron? Unirse al estúpido tren de la locura, Lola. Lana, creo que te tienes que calmar, decía tratando de tranquilizar a su gemela Lana. ¿Oh sí? ¿Por qué? ¿Porque puedo herir los sentimientos de estos idiotas? Yo no gano nada siendo buena persona con basuras como ustedes, decía señalando a toda su familia, ya estaba harta de estar en el mismo lugar que todos ustedes, y ahora estamos peor. Miro como sus padres y abuelos se comenzaban a enojar. ¿Qué? ¿Me golpearán? ¿Harán lo mismo que le hicieron a Lincoln? Adelante, me recuerden algo, tarde o temprano les llegará el karma, imbéciles, al igual que a todas nosotras. Todo lo que había dicho la chica dejó bastante sorprendidos a todos, salvo su padre, quien rápidamente se levantó para ir directo hacia su hija, pero, antes de hacerlo alguien interfirió. Luna. No lo harás, viejo. Decía poniéndose en medio de su padre y hermana. ¿Qué crees que harás? ¿Golpear a tu hija? Lin, señor. Luna, hazte a un lado, este no es asunto tuyo, soy su padre y tengo que reprenderlas, decía cerrando los puños Luna. ¿Y eso qué, viejo? ¿Tanto tiempo y ahora quieres ser un buen padre? Porque no lo fuiste hace años. Tú y ella, señaló a su madre, se supone que nos tenían que poner un alto. ¿Y tú? Señaló al anciano de cabello blanco, tú eres como un segundo padre para Lincoln. Estoy segura que él pensaba que tú detendrías todo, pero no. No, te uniste a todo esto. Rita. Hija, por favor deténganse, paren esto por favor. Decía implorando que todo acabara Lana. Va. Ya llegó la sumisa a querer calmar todo, siempre quieres evitar todo para que no hablemos del tema, porque tu estúpido marido te golpea para que te calles, Albert. Lana. Cálmate de una buena vez. Estás haciendo tanto escándalo por nada. Tenles un poco de respeto a tus padres. Ten un poco de respeto a todos nosotros y cállate en este momento. Lana. O si no, qué viejo. Tú, un viejo ex militar, me golpeara, quiero verlo, imbécil, vamos. Inténtalo, estúpido anciano. Luan. Oigan. Grito para que todos se callaran, tranquilos.
Todo esto no se solucionará con gritos. Lana, no es momento para hablar de ese tema, Lenny. Jajaja, tu novio no va a volver porque te quieras hacer la buena hermana, tú la lesbiana drogadicta y la mecánica idiota ahora quieren hablar del tema, cuando tuvimos que hablar de eso hace años, papá y el abuelo tienen razón, quédense en silencio mejor, Lola. Lenny, creo que tú no eres nadie para hablar del tema, mejor cálmate y cambiemos de tema, por favor. En el momento que la chica dijo eso todos se quedaron en silencio, así varios minutos después otra de las hermanas intentó cambiar el tema, Lucky. Se aclaró la garganta, ¿no les parece raro la relación que tienen nuestras hermanas con ese tipo? Preguntó curiosa Lola. ¿Crees que tienen algún tipo de relación enfermiza o qué? Decía confusa, a mí no me importa, solo agradezco que nos haya sacado de ese horrible lugar, Luan. Yo creo que Lori y ese tipo tienen una relación de pareja, o eso me dan a entender, bueno o eso creo, decía levantando los hombros Luna. Yo. No sé y prefiero no averiguarlo, ese tipo me da escalofríos, decía temblando un poco, es mejor no preguntar, Lana. Eres tan cobarde lesbiana por cierto que eres. ¿Lesbiana, bisexual que eres? Preguntó de manera burlona, ¿qué extraña cosa eres? Luna. ¿Qué? ¿Qué me estás preguntando ahora? Yo no pudo terminar de hablar debido a que su hermana la interrumpió, Lana. Primero tenías una relación con esa idiota del mechón turquesa pero después, interesaste por un chico en especial, ustedes lo recuerdan ¿no? Lucky, Lola, Lisa. ¿Recuerdan lo que pasó ese día verdad? Si no hubiéramos llegado, ¿qué es lo que esta cosa? Señalo a la castaña, ¿le hubiera hecho a Lincoln? Pregunto ladeando la cabeza, ahora te pregunto ¿qué eres Luna? ¿Lesbiana, bisexual o...? ¿Cómo se llaman esas estupideces Lisa? Pregunto viendo a la niña Lisa. Lana por favor yo no, es interrumpida por la rubia Lana. Lisa ¿cómo se llaman esas enfermedades? ¿Tú eres experta en eso, no? Lisa. Suspiro un poco frustrada, bien. Se llaman no binario, asexual, pansexual y así podría seguir por la eternidad, Lana. Eso. Esas estupideces, esta estúpida tiene que entender que está enferma, por cómo es, y por lo que le quiso hacer a Lincoln. Drogadicta asquerosa, les tengo asco a todos ustedes y a mí misma, pero a ti, es a la que le tengo más asco. Decir con repulsión, espero y te mueras. Lola. Lana. Decía tomándola por los hombros, ya cálmate, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así este día? Pregunto confundida a Lana. Rechino los dientes, ¿por qué? Ladeó la cabeza, porque por culpa de todos nosotros perdimos a nuestro único hermano varón. Odio toda esta mierda. Los odio a ustedes y me odio a mí misma. Hubiera preferido que Lincoln en su momento llamara a la policía para denunciarnos, no importa que nos hubieran separado a todos, si él se encontrara con vida no hubiera